Noche cayó como una maldición sobre las selvas de Misiones. Profundamente en el Parque Nacional Yabotí, donde los árboles son tan altos que ocultan la luna y los senderos se pierden en la niebla, se escuchó un aullido salvaje, inhumano. No era algo humano, pero tampoco animal. Era algo antiguo. Un guardabosques llamado Tomás Ayala caminaba solo por los senderos cerrados. Acostumbrado a los rumores sobre cazadores furtivos y grandes felinos, nunca creyó en los relatos de los guaraníes sobre el que camina entre los mundos, sobre una criatura alta, cubierta de pelo oscuro, que toma forma humana, pero no es humana. Un monstruo que aparece cada luna llena, y caza no solo por sangre, pero esa noche Tomás lo vio. Primero fueron las huellas, no huellas de jaguar o de oso. Eran más grandes, más profundas, y se parecían a huellas humanas, con garras. Luego, el olor, pesado, ácido, como sangre seca y tierra en descomposición. Después, un susurro entre los árboles, como si algo respirara al ritmo de su propia respiración. Y finalmente, los ojos, dos llamas brillantes entre la maleza. No reflejaban la luna, la absorbían. Tomás intentó huir, pero la selva no suelta a los elegidos, porque hay lugares que no pertenecen a los humanos, y criaturas que no olvidan. Sobrevivió al virus del hombre lobo, pero lo que lleva dentro es peor que la muerte. La linterna temblaba en las manos de Tomás. Cada paso sobre la hierba húmeda sonaba como una sentencia. Las ramas se cerraban detrás de él, como si la selva misma intentara engullirlo. Ya no corría. No podía. Sus piernas estaban entumecidas, cubiertas de barro y sangre. Su corazón latía como un tambor antes de la ejecución. Lo había sentido desde el principio, pero ahora lo sabía con certeza. No estaba solo. El primer golpe fue relámpago. Algo saltó de un árbol directo a su compañero, Marcos. No hubo tiempo ni de gritar, solo un crujido sordo, como si los huesos se rompieran. Cuando Tomás se giró, solo vio sangre, pedazos, todo. Luego, silencio. La selva volvió a respirar, pero ya era otro bosque. Todo comenzó 3 días atrás, cuando encontraron el primer cadáver. Un cazador local, desgarrado como por una bestia salvaje. Pero la rareza no estaba en la brutalidad, sino en las huellas. Eran como de garras, pero humanas. La dirección del parque intentó llamar al ejército, pero la señal no pasó. Las radios se apagaron, la comunicación desapareció. Incluso los satélites dejaron de cubrir esa zona. Algo estaba bloqueando las señales, y luego comenzaron los susurros. Los ancianos guaraníes hablaban de un mal antiguo que dormía bajo tierra, en una cueva a la que no se podía entrar. Pero ya hace varios meses que en esa zona aparecieron personas armadas, sin uniforme, sin insignias. Experimentos, susurraban algunos. Monstruos, respondían otros. Y luego apareció el aullido. Cada noche, a la misma hora, algo que aullaba desgarraba el cielo. No era un lobo, y no era un hombre, era ambos al mismo tiempo. Tomás consideraba todo esto como historias para asustar a los turistas, hasta que la bestia lo miró a los ojos, 2 pupilas brillantes en la oscuridad, y una sonrisa demasiado amplia, demasiado inhumana. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, aferrado a la linterna hasta que se apagó. La batería se agotó, la luz desapareció, solo quedó la luna, y los ojos. Esos ojos seguían allí. No oyó pasos. La criatura no se movía, pero respiraba pesadamente, húmeda, profunda, como si disfrutara del miedo que recorría el cuerpo de Tomás, cubriéndolo con sudor frío. Dio un paso atrás. Crack. Una rama seca crujió bajo sus pies. Eso fue suficiente. Los ojos desaparecieron y comenzó el movimiento. Rápido, brusco, como si todo el bosque se hubiera despertado y hubiera comenzado a lanzarse hacia él. Tomás salió corriendo. No recordaba cómo había corrido. Simplemente corría, chocando contra las lianas, perdiendo el aliento, dejando caer su equipo. En su cabeza solo quedaba un pensamiento: si te detienes, morirás. Detrás de él,
Algo se movía en silencio, sin rugir, sin gritar, solo un sonido, como si las garras rasparan las raíces o los huesos. Salió a un sendero viejo, uno que había sido abandonado hace mucho. Según el mapa, lo llevaba a un antiguo puesto de los científicos, cerrado hace 10 años. Nadie había ido allí, ni turistas, ni guardabosques, solo leyendas, pero no tenía elección. Giró al sendero, y pronto el bosque se volvió diferente. Silencio, denso, sofocante. Hasta los insectos se callaron. Incluso las ranas, esas mismas que croan toda la noche en la selva, desaparecieron. Tomás disminuyó el paso, sintiendo cómo el miedo ya no latía en su pecho, sino que se apretaba en su garganta. Y ahí estaba, el antiguo campamento de investigación. 3 edificios, tejados derrumbados, ventanas rotas, muros cubiertos de musgo, una placa metálica apenas legible. Proyecto F9, guión no autorizado. Empujó la puerta. Un chirrido de metal, polvo, un olor a descomposición y óxido. Dentro estaba vacío, o casi. En la pared un trozo de mapa, zonas marcadas, rojo. En la esquina un terminal roto. Y algo más, una jaula. Por dentro rasguños de garras, fuertes, profundos. Garras, pero no de bestia. Demasiado ordenado, demasiado calculado. Como si la criatura hubiera querido escapar. Se acercó más y se detuvo. En el suelo, una foto, amarillenta, casi borrada. En ella, personas con batas blancas. Detrás de ellas, una criatura, alta, encadenada, su rostro oculto por una máscara. Y debajo de la foto, una inscripción en español. F9, el primer éxito. F9, el primer éxito. Y entonces, un sonido. Detrás de él, ya más cerca. Respiración, animal, pero no la que había oído antes. Era diferente, más profunda, más fría, como si no estuviera viva. Se giró lentamente, oscuridad y movimiento. En la esquina del edificio, alguien estaba de pie. No respiraba, no se movía, pero Tomás sabía, no estaba solo. Y luego apareció una pata. De la oscuridad emergió una figura. Pero no era la misma bestia que mató a Marcos. Era más alta, más lenta. Y los ojos no brillaban. Estaban muertos, como los de un cadáver que todavía se mueve. «Tú no debiste haber venido aquí», susurró la criatura, pero su boca no se movió. Tomás gritó. Salió corriendo del edificio, tropezó, cayó al barro, pero se levantó de nuevo. Corrió de vuelta al bosque, pero detrás de él no había un solo sonido. Había 2. El primero, rápido, agudo, depredador, el que mató a su amigo. El segundo, pesado, arrastrado, el que tiene los ojos muertos. Cazaban juntos. Y fue entonces, en pánico absoluto, que Tomás comprendió. No era un hombre lobo, era algo peor. Corrió, casi sin mirar el suelo. La sangre latía en sus sienes. La respiración salía a rastras. Detrás de él se oía un rugido gutural y una respiración ronca, casi metálica, la del segundo, el que tiene los ojos muertos. La selva se convirtió en un infierno. Las ramas le arañaban la cara, las raíces saltaban bajo sus pies. Pero Tomás no se detuvo. Sabía que si caía, no se levantaría. Y de repente, el suelo desapareció bajo sus pies. No tuvo tiempo de gritar, solo un sonido corto, y cayó cuesta abajo, deslizándose por una pendiente cubierta de barro, musgo y escombros. La caída fue larga. Su cuerpo retumbaba contra las piedras, hasta que finalmente golpeó el suelo frío. Tomás se quedó inmóvil. Oscuridad, humedad, silencio. Estaba sobre una superficie metálica, no sobre tierra. El suelo era de acero. Se levantó, con dificultad. El dolor le atravesaba el hombro y la cadera. Sus dedos temblaban, pero la linterna todavía estaba con él. Y, para su sorpresa, funcionó. Una tenue luz amarilla salió de la lente, iluminando el espacio. Estaba en un túnel, estrecho, oxidado, con marcas en español.
Acceso restringido, proyecto sombra, nivel 3. Acceso restringido, proyecto sombra, nivel 3. Su corazón se apretó. No era un sitio turístico, era militar. Avanzó hacia adelante. La luz de la linterna temblaba, iluminando fragmentos de las paredes, puertas desconchadas, pantallas de terminales congeladas. La electricidad había desaparecido. En una de las puertas, huellas de garras, las mismas que había visto en la jaula. Giró la perilla. No se abrió. Tirón. Clic. Se abrió. La habitación dentro estaba sumida en la oscuridad. Iluminó hacia adentro y se detuvo. Cámaras, cápsulas de vidrio herméticas. Dentro, cuerpos. No eran personas y no eran bestias. Estaban entre. Piel peluda, extremidades largas, cráneos mutados. Algunos tenían el pelaje saliendo de los trajes de soldados. Otros, en lugar de cara, tenían máscaras que estaban incrustadas en la carne. Y todo esto en líquidos, como en tanques dormidos, como si estuvieran esperando. En la pared, una inscripción: Fase 2, activación suspendida. Fase 2, activación suspendida. Se dio la vuelta y comprendió. Detrás de él había alguien. Pasos, lentos, pesados. Pero no eran garras, eran botas. Se escondió detrás del terminal, conteniendo la respiración. En el pasillo entró una persona, alta, con un uniforme negro, sin insignias, con una máscara antigás en el rostro. Examinó la habitación, dio un paso hacia el terminal y empezó a introducir comandos. La pantalla parpadeó y una de las cámaras comenzó a abrirse. Tomás no podía creer lo que veía. La criatura dentro se movió. Corrió de regreso al pasillo, corrió a ciegas hasta que chocó contra una escalera hacia abajo. Metal otra vez. Puertas. Pero allí había algo diferente. Sintió un olor, agudo, químico. Olía como en una morgue. Empujó la puerta más cercana y vio un archivo. Estanterías, carpetas, películas. Tomás cogió la primera que encontró. La abrió. Proyecto Sombra, 1984. 2003 clasificación. Alto secreto. Objetivo: crear un híbrido de combate capaz de sobrevivir en condiciones extremas, con total obediencia a los instintos. Firmas, sellos, palabras que le hicieron recorrer un escalofrío. Fusión de ADN humano con el virus antiguo del licantropismo. Paciente 9. Integración exitosa. El control es inestable. Los signos de autoidentificación aumentan. La última foto en la carpeta. Ese mismo hombre lobo, con máscara, con una inscripción debajo: F9, destruir, control perdido. Y entonces Tomás entendió. No era un mito, era un arma. Y la liberaron. Tomás sostuvo la carpeta con las manos temblorosas. Fotos, informes, diagramas, todo indicaba que esas criaturas no eran una casualidad. Fueron creadas, cada una de ellas, el resultado de docenas de experimentos, cada una un intento de superar la naturaleza, y cada una un fracaso. Casi todos los archivos tenían la misma frase: perdido, sujeto escapado. De repente, algo retumbó al otro lado de la pared. Tomás se detuvo, dejó la carpeta de vuelta y se acercó a la puerta. Un viento frío y delgado soplaba desde el nivel inferior, allí donde estaba instalada el sistema de contención. No quería ir allí, pero era allí donde el sonido lo atraía, ese sonido que no podía explicar. No era una voz, no era un rugido, era un aullido, envuelto en el crujido metálico. Bajó al nivel inferior. Las puertas eran automáticas, pero ya estaban sin electricidad. En algunos lugares estaban desgarradas por garras. Se metió por una de esas estructuras desgarradas, iluminando el camino con su linterna débil. Tras la puerta estaba la cámara principal de almacenamiento, y dentro, las cápsulas se movían. Al principio no entendió. Las cápsulas temblaban. Dentro, criaturas vivas. Estaban despertando. Se escuchaba el golpeteo sordo de las garras contra el vidrio. Uno de los contenedores ya estaba vacío. Tomás retrocedió lentamente.
y en ese momento, justo detrás de él, se oyó una voz. «Se han despertado», susurró algo. Se dio la vuelta y la vio. Una mujer, con bata de laboratorio blanca, con el rostro distorsionado, como si sus rasgos se estuvieran reconfigurando bajo la luz de la linterna. Un ojo era humano, el otro bestial, iluminado. «¿Quién eres?», gruñó Tomás. «Fui parte del proyecto, una de ellas, pero ellos hicieron más de lo que prometieron». Dio un paso hacia adelante. Del cuerpo de ella salía vapor. Sus garras salían directamente de los dedos. Los dientes asomaban a través de la piel. «Y ahora tú también eres parte de esto», dijo ella. «Porque sobreviviste, porque lo viste». Las cámaras detrás de ella temblaron. Una de ellas se rompió. La criatura dentro comenzó a romper el vidrio. Rugía, golpeaba las paredes y se escapó. El vidrio explotó hacia afuera y algo cayó al suelo, cubierto de pelo negro. Aulló, levantando su rostro hacia el techo, y en su grito había hambre. La criatura se giró hacia Tomás. Él corrió hacia afuera. Detrás de él, el estruendo, el siseo, el grito de la mujer, ya no humano. El laboratorio se convirtió en una carnicería. Avanzó por el pasillo, saltando sobre los cuerpos de aquellos que no lograron escapar. La luz de la linterna temblaba y la sangre caía del techo. De cada cápsula abierta salían ellos, nacidos aquí, liberados al exterior. Al final del pasillo, una puerta con una marca roja. «Sistema de autodestrucción. Activado». Chocó contra ella. Estaba bloqueada. Panel con una inscripción. «Se requiere biometría». Recordó. La mujer. Si ella es parte del proyecto, tal vez ella sea la clave. Corrió hacia atrás. Ella estaba en el pasillo, ya girándose a medias. Su piel rasgada en el rostro y su columna vertebral deformada. Pero ella lo miraba, con consciencia. «¿Quieres detener todo esto?», susurró ella. Tomás asintió. «Entonces ven, abriré la puerta, pero tendrás solo una oportunidad». Volvió hacia la puerta. Ella se acercó, puso su mano mutilada en el sensor. La señal fue confirmada. El sistema rugió. La pantalla parpadeó. Cuenta regresiva, 10 minutos. La sirena aulló. Una voz mecánica resonó por todo el laboratorio. Protocolo de emergencia activado. Todos los empleados deben evacuar el área. Pero ya no había nadie a quien evacuar. Tomás corrió hacia la salida. Las explosiones comenzaron a sacudir el sótano. Las luces parpadeaban. Una de las criaturas pasó a toda velocidad, sin notar su presencia. Cazaba a los demás. Llegó a la escalera. Cada escalón era una lucha. No sabía si lo lograría, pero arriba ya veía la luz. Saltó a la jungla, cayendo en la hierba. Detrás de él, el estruendo. Una enorme ola de llamas salió de la chimenea, levantando cenizas, escombros y a todos los que quedaron adentro. Tomás yacía allí, sin sentir su cuerpo. Respiraba lentamente. Cada célula le gritaba de dolor, pero estaba vivo, y los había detenido, o eso pensaba él, porque desde lo profundo del bosque se oyó nuevamente un sonido, suave, pero familiar, aullido, pero ahora no era una sola voz, eran muchas, muchísimas. No sabía cuánto tiempo había estado acostado en la hierba. ¿1 minuto? ¿5? ¿1 hora? El bosque comenzaba a llenarse de sonidos, pero no eran los sonidos de la naturaleza, era movimiento, rítmico, coordinado, como si alguien se estuviera reuniendo. Tomás se levantó con dificultad. Su ropa estaba rasgada, su cuerpo palpitaba por el cansancio, sus oídos zumbaban, pero su oído no falló. Alguien caminaba por el bosque. Se escondió tras un árbol caído, inmóvil. Y entonces salieron personas del bosque, uniformes militares, armas modernas, drones sobre sus cabezas, en sus pechos, un emblema que no reconoció, un círculo negro con la figura de una bestia blanca dentro. Uno de ellos miró hacia donde se ocultaba.
No son nuestros. Sal si estás vivo. Su voz, firme, autoritaria, pero sin agresividad. Tomás se levantó lentamente, mostrando sus manos. Yo soy de los guardabosques. Estaba abajo, en el laboratorio. Allí. Lo sabemos, interrumpió el soldado. Allí ya todo comenzó. ¿Quiénes son ustedes?, gruñó él. El oficial se quitó el casco. Su rostro pálido, cansado, pero sereno. Somos la unidad de supresión, recuperación del control sobre el proyecto Sombra. Pero tú llegaste antes que nosotros. Lo volé todo por los aires, susurró Tomás. Ellos no debían sobrevivir. El oficial bajó la mirada. Y sin embargo sobrevivieron. Hizo un gesto con la mano. Uno de los soldados se acercó y le entregó a Tomás una tableta. En la pantalla, imágenes satelitales, puntos rojos, por toda la selva. El primer grupo rompió la salida unos minutos antes de la activación. Los demás siguieron el rastro, y ahora se están multiplicando. ¿Multiplicándose? Más rápido de lo que esperábamos. Se están adaptando. Forman manada. Ya hay señales de 3 aldeas. Desaparecieron por completo. Ya no hay gente, solo rastros y sangre. Tomás cayó de rodillas. Entendió. Toda su carrera, todo el miedo, todo el dolor. Fueron solo el prólogo. El oficial continuó. No podemos dejar que lleguen a las ciudades. Si salen de misiones, será una nueva pandemia, pero no de un virus, de algo mucho peor. ¿Qué van a hacer? Destruir la selva, por completo, desde el aire. Tomás levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de ira. No entienden, allí aún hay personas, científicos, familias. No todos huyeron. No podemos arriesgarnos, pero hay una forma, gritó, levantándose de un salto. Vi el sistema de supresión. Puede congelarlos de nuevo, o controlarlos. Si lo reiniciamos, ya es tarde. Un segundo. Y el primer grito estalló cerca. Un grito animal, agudo, desde lo profundo del bosque. El oficial levantó la mano. A las posiciones. Contacto visual. Desde los arbustos salió el primero. El mismo. El que Tomás vio en el laboratorio. La bestia con máscara, ojos blancos, pecho desgarrado. Pero ahora hablaba. No entienden. No cazamos a ustedes. Tomamos lo que nos pertenece. Y detrás de él salieron decenas. Cada uno, como una pesadilla sobre 2 piernas. Garras, pelaje, sangre. Pero lo principal, conciencia. No eran bestias, eran una raza. Los soldados abrieron fuego. Las balas arrancaban hojas. La sangre volaba por el aire. Pero ellos no se detenían. Tomás cayó al barro, refugiándose detrás de una pendiente, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo las patas. Gritos, disparos, aullidos y... silencio. Levantó la cabeza. El oficial estaba en un charco de sangre. Alrededor, cuerpos, y entre ellos nadie respiraba, excepto uno, el principal, el que llevaba la máscara. Se acercó. «Sobreviviste 2 veces», dijo. «Eso significa que eres uno de los nuestros, y ahora elegirás unirte a nosotros o morir con ellos». Estaba de pie, con los dientes apretados, cubierto de barro, sangre y desesperación. Delante de él, una criatura, alta, oscura, cubierta de cicatrices y mechones de pelaje. La máscara se deslizó hacia un lado, mostrando la mitad de su rostro. Allí no había humanidad, solo bestia, pero hablaba. «¿Crees que somos un error? Somos evolución. Fuimos los primeros, y ahora seremos los últimos». Tomás guardó silencio. «Los humanos nos crearon, y ahora nos temen. Pero tú eres uno de los pocos que entendió. No se puede controlarnos». La criatura dio un paso hacia adelante. Sus garras brillaron bajo los rayos del sol, atravesando las hojas. «Únete. No te mataremos. Te preservaremos. Tienes algo diferente en ti. No miedo, resistencia. Y eso es lo que necesita nuestra nueva era». Extendió la mano, y en ese momento, Tomás oyó todo dentro de sí.
el ruido de la sangre, el aullido del bosque, el latido de la tierra. Sintió, estaban conectados, todos, cada uno de ellos, parte de una conciencia común, una manada, inteligente, implacable, planificada, como un virus. Pudo decir sí, y tal vez vivir, pero eso significaba traicionar a todos los que habían muerto, a Marcos, a los científicos del laboratorio, a los soldados y a todos los que serán los siguientes. Levantó la mirada. Tienes razón, he visto todo. La criatura se acercó, apenas respiraba, solo miraba. Pero no entendiste una cosa, dijo Tomás. Yo soy humano. Y en ese momento sacó el detonador, el mismo que había arrancado del cinturón del oficial muerto. Sabía que los soldados tenían un anillo explosivo secundario. Si se activaba, todo explotaría. Armaduras, armas, equipo. En un radio de 30 metros no quedaría nada. Los ojos de la criatura brillaron. ¿Qué estás haciendo? Te detengo. Presionó el botón. Destello. Explosión. El fuego lo consumió todo. Tomás abrió los ojos en una habitación blanca. ¿Estaba vivo? No. Hospital. Manos vendadas. Caja torácica con férulas. Un zumbido en los oídos. A su lado, un hombre con traje sin insignias. Gafas. Ojos metálicos. «Sobreviviste», dijo. «Un milagro». Tomás intentó levantarse, pero no pudo. «¿Dónde estoy?» «Fuera de la zona. Fuiste el único encontrado con vida. Pero...» Se calló. «Pero...» Levantamos los drones. Todo fue quemado. El bosque desapareció. Pero recibimos una señal. Una, la última. Sacó la tableta. En la pantalla, un video. Desde lo profundo de las cenizas, alguien se acerca. Un cuerpo quemado. La piel, carbonizada, pero su paso, seguro. Y al final, la cámara captura sus ojos. Todavía brillan. El hombre apagó el video. Pensamos que los habíamos destruido. Nos equivocamos. Tomás cerró los ojos. Sabía que lo que venía solo tenía un nombre. La segunda ola. Y esta vez, no vendrán de la selva, sino de las ciudades. Despertó de nuevo. Pero no estaba en el hospital. No estaba en el bosque. Y ni siquiera en los muros de concreto del laboratorio. Era algo diferente. Oscuro, caliente, sordo. El aire era espeso, como el de un sótano. Las paredes alrededor no eran de ladrillo, no metálicas, eran rocas. Estaba tumbado sobre una piedra, sin ropa. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Olía a ceniza, azufre y musgo. ¿Dónde estaba? Se levantó, jadeando, la garganta seca, la cabeza zumbando. Sintió como cada músculo temblaba. A lo lejos parpadeó una luz tenue. Se levantó. Paso a paso salió de la cámara de piedra hacia una gran sala que se extendía dentro de la roca. Allí, en el centro, había una figura. ¿Un hombre? No. Él, una criatura con máscara, carbonizada, pero viva. Estaba de rodillas, frente a un altar, y en la pared, símbolos grabados, antiguos, nuestra era. Cuando Tomás se acercó, la criatura levantó la cabeza, sin hostilidad, sin rugido. «Sobreviviste», susurró. Su voz era áspera, pero clara. «Nos destruiste, pero no entendiste dónde empezó todo. Pensé que fue en el laboratorio», gruñó Tomás. «No, el laboratorio solo abrió las puertas, pero el mal esperó aquí». Señaló una columna de piedra donde estaba grabado un rostro, una cara, loba, pero divina. En los ojos, fuego, bajo ella, personas, arrodilladas. Es un dios antiguo, el dios de la transición, el que despierta al depredador dentro del hombre. Nosotros no somos solo el resultado de un experimento. Somos los descendientes de aquellos que estuvieron aquí mucho antes que ustedes. Tomás retrocedió. «Estás mintiendo». «Lo sientes», dijo él tranquilamente. «Después de todo lo que has visto, sabes que eres diferente. Después de la mordedura, después de la caída, después del fuego,
Ya no eres humano. Tomás se detuvo. Realmente no sentía dolor. Las heridas habían sanado. Podía ver en la oscuridad y escuchaba. Escuchaba cómo latían los corazones de las criaturas, lejos bajo tierra. Estaba jadeando. No, no. Tú eres un conductor y debes hacer una elección. En ese momento, las paredes temblaron. A través de los techos resonó un retumbar y luego un rugido, multivoz, sordo. Las montañas despertaban. Tomás salió corriendo al exterior. Estaba en el borde de un acantilado, bajo el cual la selva. Pero ahora todo era diferente. En el horizonte brillaron luces, ciudades, y hacia ellas se dirigían sombras. No una, un ejército, miles. Criaturas que escaparon de los laboratorios, las montañas, las leyendas. Traían instinto, pero también razón. Y en su centro, él guiaba. El hombre lobo con máscara, vivo, intacto. Levantó la cabeza y vio a Tomás. Y en ese momento ambos entendieron. El final aún no había comenzado. 3 días después, la ciudad de Nueva Flores, con una población de casi 400.000. Mañana común, calor, smog, bocinas de autos y de repente, sombras. Al principio la gente pensó que era una tormenta, pero el cielo no se oscurecía. Eran siluetas, cientos, no, miles, corriendo por los techos, por las paredes, por las calles. Sus patas retumbaban sobre el concreto como tambores de guerra. Sus ojos brillaban, no de ira, sino de confianza. Sabían lo que hacían y se estaban divirtiendo. La primera ola golpeó el barrio este, allí donde no había ni militares ni barricadas. Salieron a las calles, desgarrando cuerpos, volteando coches, volcando autobuses. Las garras brillaban. La sangre fluía por el asfalto como un río. La gente no alcanzaba ni a gritar. La segunda ola fue hacia el centro. Allí comenzó el pánico. La gente trataba de escapar, pero no había tiempo. Rugidos, gritos, disparos. Los policías disparaban, inútilmente. Las balas desgarraban carne, pero las bestias seguían moviéndose. Uno de los hombres lobo saltó desde un techo, directamente a la multitud. Sus garras perforaron a 3 al mismo tiempo. Arrancó el corazón del primero, desgarró la garganta del segundo y se giró hacia el tercero, como si jugara. Los perros ladraban, las sirenas aullaban, las pantallas se apagaban. Eran demasiados. Y entonces, en el centro de la ciudad destruida, aterrizó un helicóptero. De él salió él, Tomás, con armadura negra, sin insignias, en sus ojos, determinación. Ya no era solo un guardabosques, era un cazador. «Comenzamos la limpieza», dijo al micrófono. «Confirmado, comenzamos». De los autos, de las alcantarillas, de las emboscadas, salieron personas, militares, fuerzas especiales, cazadores de mutantes, Operación Cruz. Trabajar en parejas, en la cabeza, plata, en el cuerpo, fuego, ni un paso atrás. Y comenzó el infierno. Los lanzallamas rugieron iluminando las calles. En el cielo, los drones retumbaban. En los callejones se oía el rugido de las bestias, intercalado con los gritos de los soldados. Tomás se movía rápidamente. Sus ojos veían en la oscuridad. Su cuerpo ya no era completamente humano. Sentía a los demás, a cada uno. Escuchaba sus pensamientos, escuchaba su red, pero él estaba fuera de la manada, un traidor. «Él está con nosotros», gritó el comandante cuando Tomás pasó corriendo, cortando las gargantas de los hombres lobo con su espada. «No», susurró uno de los soldados. «No está con nosotros, está simplemente más enojado que ellos». La batalla duró horas. La sangre fluía como un río. Los edificios se derrumbaban y de repente el cielo se oscureció de nuevo. Pero esta vez no por la cantidad. Ellos llegaron, los superiores. Estos llevaban armaduras hechas de huesos. Sus garras eran tan largas como espadas. Su rugido perforaba incluso los cascos de los auriculares.
y al frente iba él, el principal, sin máscara. Ahora su rostro era completamente de lobo, pero con la voz humana. «Nos traicionaste, Tomás». «Yo los destruí», respondió, empapado en sudor y sangre. «No, nos diste sentido. Ahora no somos solo cazadores. Somos una nación». Y se enfrentaron. Tomás saltó hacia él, aferrándose con garras a sus hombros, y comenzó el combate. Se golpearon como bestias, como titanes. La roca se desmoronaba bajo sus pies. El asfalto se derretía por el calor. Cada golpe, como un terremoto. Rugidos, aullidos, sangre. Los demás se detuvieron. Era su batalla. El hombre fantasma contra el rey de las bestias. Tomás golpeó una y otra vez. Las garras se hundían en la carne, pero la bestia no caía. Se soltó y mordió. Profundo, hasta el hueso. Tomás aulló, pero no de dolor, de rabia. Lo empujó hacia atrás, agarró un pedazo de viga metálica, lo calentó hasta ponerse rojo en el fuego y lo clavó en el pecho del hombre lobo. Rugido, silencio, caída. El resto de la manada aulló, en agonía, en miedo. Él cayó. Tomás se quedó de pie sobre él, cubierto de sangre. Sus manos temblaban, pero sabía que esto era solo el comienzo. 5 días después, los cuerpos seguían sobre las calles de Nueva Flores. El humo se deslizaba entre los escombros. Algunos barrios parecían una zona de guerra, pero la vida comenzaba a regresar. Los soldados patrullaban las calles, los helicópteros rugían en el cielo. La gente salía de los sótanos. Todos sabían, resistimos, pero nadie sabía. ¿Por cuánto tiempo? En una base subterránea cerca de la ciudad, Tomás estaba sentado frente a una larga mesa metálica. Frente a él, analistas, comandantes, asesores. «Destruimos su centro», dijo uno de los oficiales. «Matamos al líder. Encontramos más de 100 cuerpos muertos». Los demás se dispersaron. «Están acabados». Tomás guardó silencio. «¿Qué opinas, Tomás?», preguntó otro. Levantó la mirada. «Todavía no lo entienden. No era una estructura jerárquica. Era un sistema, una red biológica. Cuando un nodo se destruye, el sistema no se derrumba, se adapta. Alguien ya se ha convertido en el nuevo alfa. Cerramos el bosque. Lanzamos satélites térmicos», le respondieron. «Ni una mosca puede pasar». Tomás sonrió. «Ellos no son moscas. Ellos son sombras. Y ahora no huyen. Se están reuniendo». Se levantó. «Necesito volver allí». «¿A la selva?» «Sí, si queremos detener esto para siempre, necesitamos quemar la raíz. Y no está aquí, está más profundo». Selva. Noche. Tomás estaba de nuevo en la selva, solo con un cuchillo, un rifle y un viejo mapa que había tomado de los archivos del Proyecto Sombra. El mapa marcaba un antiguo santuario, no un laboratorio, no una base, un altar. Eso fue lo que inició todo. Caminaba en silencio, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo sus pies. La selva ya no era solo un bosque. Ella observaba. Desde los árboles se oyó un crujido, luego el segundo, después una respiración, no humana, pero tampoco animal, y de repente atacaron, 2, rápidos como un rayo, de la nada. Tomás cayó al suelo, rodó, levantó el arma. Un disparo. La bestia cayó. El segundo saltó hacia él, pero Tomás ya sabía cómo se movían. Lo recibió con un cuchillazo bajo las costillas, luego golpeó con la culata en su mandíbula. La criatura gruñó y Tomás la terminó, en el cuello. Se levantó, respirando pesadamente, y comprendió. Eran exploradores. Se acercó a uno de los cuerpos. Estaba cubierto de tatuajes. En su hombro, un símbolo, una garra atravesando el sol. Nueva marca, nuevo culto. No solo esperaban, estaban construyendo una fe. Y en ese momento, la tierra comenzó a retumbar. Delante, entre los árboles, una luz brilló, roja, como el calor de un volcán. Tomás corrió hacia allí, a través de las ramas, a través de los matorrales, y vio un valle.
Dentro, un círculo de piedra, y en el centro de él estaban ellos, no cientos, ya miles, la manada, con una figura al frente, alta, con piel negra, sin máscara. En su frente, una marca quemada del sol. Sus ojos, no solo animales, eran llameantes. Levantó las manos, y toda la manada se cayó. «Los humanos lo destruyeron todo», dijo él. «Nuestros padres se escondieron, nos persiguieron. Pero ahora somos una nación». Tomás escuchó una voz, y se detuvo. La reconoció. Era uno de los científicos, el que pensaba que estaba muerto. «Me eligieron. Fui débil, como tú, pero acepté el poder. Me convertí en el que los guiaría. Y tú, Tomás, eres nuestro vínculo». Lo miró. «Eres mitad humano, mitad nosotros. Sabes que la verdad no está de su lado». La manada se movió. Las garras brillaron. Esperaban. «La elección es tuya». Tomás estaba entre piedras antiguas, rodeado por miles de seres que alguna vez fueron humanos. El líder, el antiguo científico, ahora convertido en el nuevo Alfa, hablaba con fuego en su voz. La humanidad se condenó a sí misma. Su miedo nos destruyó, su codicia nos creó. Nosotros somos el futuro, lo sabes. Entra al círculo. Hazte uno de los nuestros, y juntos comenzaremos un nuevo mundo. Tomás miraba sus ojos. Alrededor, oscuridad, llena de la respiración de las bestias. Miles de ojos, miles de corazones latiendo al unísono. Todos esperaban su decisión. Y de repente, un clic. En lo alto del cielo, en la roca, brilló una luz, un objetivo. Luego el segundo, y el tercero. Disparo. Una de las bestias cayó. Luego la segunda. La roca se iluminó con fuego. «¡Emboscada!», rugió el Alfa. Ellos llegaron, el grupo operativo Fantasma 7, los que se creían muertos, los que se habían preparado en secreto para el golpe final, cazadores de dioses. Desde la selva salieron los tanques. Arriba, los drones lanzando cargas de fósforo. Por los flancos, fuerzas especiales armadas con armas láser y granadas de plata. La selva se incendió. La batalla comenzó. Tomás agarró su rifle y corrió hacia el combate. «¡Matar al Alfa!», gritó al micrófono. «Todo lo demás lo mantenemos». El líder se lanzó hacia él, con las garras al frente. La lucha fue salvaje. Rodaron por el suelo, golpeándose en la cara, el pecho, el vientre. La sangre fluía como un río. Los golpes, como explosiones, eran iguales. Pero Tomás sabía que no ganaría solo. Y entonces, desde el fuego salieron otros, humanos, soldados, científicos, pero no comunes, híbridos, los primeros casos exitosos de simbiosis, controlados, con mente, con armas. «Tomás», gritó una chica con ojos brillantes, «nos necesitas vivo, retírate al núcleo, nosotros cubriremos». Entendió, esta era la última apuesta de la humanidad. Empujó al Alfa, saltó hacia el centro del círculo, donde bajo el altar se abría un pasaje. Había un mecanismo, antiguo, cubierto de runas. En el panel, las palabras, «Último sellado, solo sangre de la raza». Recordó los informes. F0, el primer portador. Sus descendientes podían activar el cerrojo. Tomás se estremeció. Él fue el primero en ser mordido. Él era la llave. Cortó su brazo. La sangre cayó sobre la piedra. El mecanismo cobró vida. Cadenas antiguas resonaron bajo tierra. Las paredes temblaron. El aire se volvió denso. «No entiendes lo que estás haciendo», gritó el Alfa, levantándose, todo cubierto de sangre. «No nos matarás. Te matarás a ti mismo». «Entonces moriré como humano», gruñó Tomás. Presionó su palma contra el mecanismo. El mundo explotó. Despertó en silencio. La selva ya no estaba. El fuego tampoco. Solo cenizas. Y el cielo. Estaba tumbado sobre piedras. Solo. Vivo. Pero vacío. A lo lejos alguien se acercó. Una chica. De los que sobrevivieron. «Los detuvimos. Pero volverán». Tomás miró hacia arriba.
Entonces estaremos listos. Cerró los ojos. En su sangre aún vivía la oscuridad, pero él eligió. Y mientras su corazón latiera, él era humano. 5 semanas después, la frontera sur de la antigua zona de cuarentena, un nuevo puesto de control, construido en tiempo récord. Alambre de púas, torres de observación, torretas automáticas, drones en el cielo, radar, bajo tierra. Pero todo eso era solo decoración, porque lo que despertó en la selva no se limitaba al cuerpo. Era una idea, era una plaga. Tomás estaba de pie en la plataforma, mirando hacia la selva quemada. El sol se estaba poniendo. En su mano, una taza de té fuerte. En su rostro, cicatrices. En sus ojos, insomnio. ¿Todavía esperas que estén muertos?, dijo una voz. Se dio la vuelta. La chica híbrida, la misma que lo salvó en la batalla. Su nombre era Marina. La mitad del equipo ya no la consideraba humana. Y él no sabía. «Espero que lo peor haya terminado», respondió Tomás. «Pero por dentro, siento que no...» «¿Instinto?» «Legado», dijo sombríamente. «Lo siento. Demasiado callados, demasiado ordenados. ¿Tal vez te convertiste en uno de ellos?» Él la miró a los ojos. «Tal vez me convertí en el que debe terminar lo que empezó». Ella le pasó en silencio una carpeta. Fotos, imágenes satelitales, señales, símbolo, un colmillo, perforando el sol. «No es una coincidencia, están renaciendo, pero no aquí». Tomás observó más de cerca. «Chile, montañas. ¿Un nuevo foco? No, una nueva fe. Allí hay una secta, personas, no hombres lobo, pero adoran a la bestia. Hacen sacrificios, usan máscaras, inyectan sangre encontrada en los restos de las cápsulas». «¡Maldita sea!», interceptamos una señal. Su líder se llama Voz del Primer Aullido. La voz del primer aullido. Tomás cerró la carpeta. «Reúne al equipo. Vamos a volar. Esta noche». «Una pregunta. ¿Estás listo para matar otra vez?» Él se puso los guantes. «No, pero estoy listo para terminarlo todo». Chile. 3 días después. En las montañas. En un antiguo monasterio, tallado directamente en la roca. Fuegos, máscaras, canto. Las personas con túnicas negras estaban de pie alrededor de un círculo. En el centro, una copa. Dentro, sangre. Purificamos el cuerpo, purificamos la mente. Nos convertimos en bestias. Dentro del altar, una jaula, y dentro de ella, un niño. El anciano con máscara levantó la mano. Devolvemos la era, porque la humanidad es una enfermedad, y la bestia es la cura. En ese momento explotó una bomba. Un escuadrón irrumpió. Balas, granadas, bombas aturdidoras, gritos, pánico. Tomás avanzó en el humo como una sombra. Su rostro estaba cubierto de barro, sus ojos ardían. Arrancó la puerta de la jaula. Levantó al niño. Se escondió. Pero entonces... Voz. «No nos detendrás, Tomás». Desde las sombras salió una figura. «Hemos estado dentro de ti todo este tiempo». «¿Quién eres?», gritó Tomás. «Yo soy la sombra F0, el que no puedes destruir, el que vive en cada mordido, en cada uno que sintió la sangre, incluso en ti». Tomás levantó su pistola. Su mano temblaba. «Entonces me dispararé a mí mismo». La sombra sonrió. «Eso es lo que estábamos esperando». En ese momento, toda la roca tembló, y las paredes empezaron a agrietarse. El retumbar aumentó. El polvo caía del techo. Las piedras se rompían bajo sus pies. El suelo bajo el altar se desplomó, y todo el centro del santuario cayó hacia abajo, arrastrando a Tomás, Marina y otros 3 soldados. Caída, grito, silencio, oscuridad. Tomás fue el primero en recuperar el conocimiento. El oxígeno quemaba sus pulmones, el peso de una losa aplastaba su pecho. Se arrastró hacia un lado y levantó la linterna. El haz de luz iluminó una sala masiva, tallada en la propia roca. Techo abovedado, runas, columnas cubiertas de símbolos.
¿Dónde estamos?, preguntó Marina, levantándose con dificultad. Esto no es un monasterio, esto es una tumba. ¿De quién? Iluminó la pared. Allí había un gran relieve. Un hombre lobo, antiguo, alado, arrodillado ante una multitud de humanos, y sobre él una inscripción en un idioma desconocido, pero Tomás la entendió. El primero, el que nos dio poder y nos robó la cordura. ¿Este F0? Preguntó Marina, apretando la pistola. No, susurró Tomás. Este es el que estuvo antes de él. Se adentraron, bajo sus pies, losas de piedra, bajo ellas, huesos, pequeños, compactados, humanos, víctimas. Cuidado, dijo uno de los soldados, pero era demasiado tarde. Pasaron por el arco, y el mecanismo se activó. El suelo se cerró. Detrás, una piedra. Adelante, solo oscuridad. De allí, una voz resonó. ¿Por qué han venido? No era humana, ni animal. Retumbaba dentro de su cráneo. Destruyeron los cuerpos, pero no destruyeron la fe. Alzaron las armas. Los haces de luz de las linternas revelaron una silueta, algo gigantesco, en 4 patas, con una cara, hecha de caras, como si decenas de rostros muertos estuvieran estirados sobre un cráneo. Ustedes son descendientes de tontos. Clonaron el poder, pero olvidaron, no somos una enfermedad, somos el reverso de la evolución. La criatura rugió y comenzó la lucha. Uno de los soldados disparó. Destellos de luz, pero la bestia se sumergió en las sombras. Salió por un lado, garras como cuchillas. Lo cortó por la mitad con un solo golpe. Tomás saltó hacia adelante, lanzó una granada. La explosión arrojó a la bestia, pero se levantó nuevamente. En su cuerpo, nada, excepto rasguños. «¡No se puede matar con armas convencionales!», gritó Marina. «Esto no es un cuerpo», gruñó Tomás. «Es la memoria, el eco del primero. ¡Tenemos que romper el ciclo!». Corrieron hacia el centro de la sala, donde había una columna de piedra. En ella, un corazón tallado. De él salía una luz roja. «¡Este es el núcleo!», gritó Tomás. «Este es el vínculo. Si lo destruimos, todo desaparecerá». Marina cubría. Tomás sacó un cargador térmico y lo colocó debajo de la columna. «¡10 segundos! ¡Manténganse!». La criatura aulló y se lanzó hacia adelante. 5 dots. Marina le golpeó en el pecho. Lo arrojó contra la pared. 3 dots, 2 dots. Tomás saltó a la columna, clavó el cuchillo, y en el último segundo, una explosión. Todo desapareció. Despertó en el hospital, paredes blancas, goteo, Marina a su lado. «Viva». «Tú lo destruiste», susurró ella. «No», dijo él, mirando al techo. «Solo destruí el ancla». «¿Y ahora qué?». Tomás se levantó. Sus ojos ya no eran humanos. «Ahora está dentro de mí. 9 días después. Buenos Aires, hospital subterráneo». Tomás estaba sentado junto a la ventana. Sus manos estaban limpias. A simple vista parecía un hombre normal, pero sus ojos más profundos, más silenciosos, ajenos. Dentro de él todo había cambiado. Desde el momento en que destruyó el núcleo, sintió que algo permanecía. No desapareció. Se trasladó a él. Primero, sueños. Luego, voces. Y ahora, hambre. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marina, apareciendo en la puerta. Ella tampoco había dormido. Moretones bajo los ojos, una cicatriz en su cuello. Ella seguía firme, pero sabía que lo perdía. «¿Oyes?», preguntó él sin volverse. «¿Qué?». Tocó su sien. «Ellos hablan, no gritan, no exigen. Simplemente esperan». Ella guardó silencio. Luego se acercó, se sentó junto a él. «¿Qué exactamente? Quieren que decida. O aceptarlos, o destruirme a mí mismo. No estás solo. Estamos contigo». Él sonrió. Ellos también lo saben, y por eso dudan. Tomás salió al techo del edificio. La ciudad dormía. Los autos avanzaban lentamente por las calles. La gente no sabía que debajo de ellos
Todavía vivía esa misma sangre. Y entonces sintió movimiento. Sabía que lo habían encontrado. Desde los callejones, desde las alcantarillas, desde las sombras. Salieron ellos. No bestias, humanos, sectas, fans, los que sobrevivieron, los que lo vieron y ahora lo consideran el nuevo portador. «Eres el elegido», susurró uno de ellos, arrodillándose. «Eres el vínculo. Eres el futuro». «Están equivocados», respondió Tomás. «Soy la última barrera». ¿Barrera entre qué? Entre ustedes y el resto de la humanidad. Sacó la pistola y disparó al primero en la frente. Pánico, gritos. Alguien se lanzó hacia adelante. Lo mató con un cuchillo. Luchó con sangre fría, sin piedad, porque sabía a quién mataba. No a humanos, voces. Ellas aullaban en su cabeza mientras cortaba, gritaban, rogaban. Pero él no se detenía. Pronto todo se apagó. A sus pies, cuerpos. En su pecho, silencio. Pero solo por un segundo. Luego, una voz. Vieja, profunda, interna. Eso fue una prueba. Ahora has demostrado que eres digno. Acepta nuestra verdad. Te daremos poder. Y podrás destruir a todos los que vengan después. Se arrodilló. Sus manos temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? La respuesta fue simple. Porque eres el único que ha sobrevivido. Eres más que humano. Eres vacío. Y el vacío es ideal para que los dioses se apoderen de él. Marina lo encontró en el suelo. Estaba cubierto de sangre, rodeado de cuerpos muertos. No dormía, no comía. Pero en sus ojos, algo era diferente. «Tomás», susurró ella. «¿Sigues con nosotros?» Él la miró. «Por ahora sí. ¿Y mañana?» Se acercó más, la abrazó, susurró. «Mañana salvaré el mundo. O lo destruiré con mis propias manos. 3 días después. Zona de aislamiento. Refugio Psi. Voces 9». La puerta metálica se cerró tras él con un clic sordo. Dentro, solo concreto, paneles de acero, una silla con correas y una luz roja parpadeante en la esquina. No ventanas, no comunicación, no personas. Aislamiento total. Tomás se puso en el centro de la habitación. Se vistió con un traje ligero. Se sentó. Se abrochó. Respiró. Profundo. Lento. Delante de él, una pantalla. En ella, una grabación hecha en el laboratorio Sombra. Año 1982. El núcleo psicoactivo está hecho de fragmentos del tejido F0. Con una inmersión profunda, puede entrar en contacto con el portador. Si la conciencia es lo suficientemente fuerte, se puede intentar separar la mente viral de la personalidad central. Sabía, era su única oportunidad. Conectó los electrodos a sus sienes, inició el procedimiento. La pantalla parpadeó. Un zumbido bajo en sus oídos. La luz se apagó. Silencio. Y luego, un pulso. 1, 2, 3. Y abrió los ojos. Pero ya no estaba en la cámara de aislamiento. Estaba en el bosque. En el mismo lugar donde todo había comenzado. Solo que ahora era diferente. Cielo negro, árboles blancos, luna roja. No era un mundo, era una mente, la suya. Y no solo la suya. «Has llegado», sonó desde atrás. Se dio vuelta. Allí estaba F0, el verdadero. No una sombra, no un clon. «¿Qué eres?», preguntó Tomás. «Yo soy el primero que aceptó a la bestia. No me convertí en una maldición. Me convertí en el principio». F0 dio un paso más cerca. Era más alto, más ancho, más fuerte. Su cuerpo irradiaba poder, pero sus ojos estaban tranquilos. «Tú eres el primero que me ha soportado. Y ahora, decide». Detrás de él, 2 caminos. Uno, fuego, ciudad, personas, máquinas, ruidos. Y él, entre ellos, humano, soldado. El otro, oscuridad, la manada, gritos, bosque interminable. Y él, al frente, Alfa, salvador del nuevo mundo. Tienes una elección, pero es una sola. Si regresas, vivirás, pero siempre nos escucharás.
Si vienes conmigo, destruirás las voces, pero también a ti mismo. Tomás cerró los ojos. Vio todo. Marcos, la selva muerta, los gritos de los laboratorios, las caídas, las transformaciones, la sangre en sus manos. Él se vio en el espejo, y de repente, nada, ni humano, ni bestia, solo sombra. Lo entendió. La oscuridad no está afuera, está dentro de cada uno. Entonces, susurró él, elegiré la tercera opción. F0 frunció el ceño. No puedes. No soy tú, rugió Tomás, y no soy ellos. ¡Soy el que pondrá fin a todo!, se lanzó a la garganta de F0, sin dejarlo hablar. Su pelea estalló como una tormenta. Golpes, furia, gritos volaban por el aire. La proyección psíquica del cuerpo de F0 se deshizo, se retorcía, mordía. Pero Tomás cambiaba desde adentro. Se quemaba, se regeneraba, absorbía fuerza de su interior. Y cuando clavó sus garras en el corazón del primero, este rugió de terror. «¡No me destruyes! ¡Me reemplazas!». «Exacto», susurró Tomás. «No elijo. Me convierto en el nuevo comienzo. Cámara de aislamiento». La pantalla brilló. Los equipos emitieron un pitido. Los sensores salieron de los límites. Él despertó. Abrió los ojos. Respiró. La voz en su cabeza. Guardó silencio. Silencio absoluto. Él los absorbió. Todas las pequeñas mentes. Todos los espíritus. Todos los animales. Él ahora es el rey vacío. Y en ese momento, la señal de emergencia pasó por la comunicación. Tomás, nuevo foco. Sudáfrica. Allí. Hablan con tu voz. Se levantó. Entonces es hora de mostrar de quién es realmente esta voz. Sudáfrica, frontera con Namibia. Calor, polvo, tranquilidad. Pero bajo esa calma, la descomposición. En la última semana, en la base local de la ONU, llegaron señales alarmantes. Desapariciones, aullidos de lobos en el desierto, cuerpos destrozados de cazadores, siluetas retorcidas en las sombras nocturnas. Uno de los sobrevivientes murmuraba. Era como el que detuvo a ellos en América del Sur. Pero no es él. Algo no está bien. Sus ojos estaban vacíos, sin humano adentro. Tomás, vuelo, 30.000 pies. Marina estaba sentada frente a él. En sus ojos, preocupación. ¿Estás seguro de que no son las consecuencias? ¿Que no dejaste una parte de ti allí? Él guardó silencio. Tomás levantó la mirada, fría, profunda, como si ya hubiera visto lo que aún no había ocurrido. No soy yo, dijo, pero esto viene de mí. ¿Copia? No, fragmento. Lo que escapó antes de que destruyera al primero. Se conservó, y ahora se está multiplicando. ¿Cómo? A través de la sangre, a través del miedo, a través de la memoria. Hablas como si fuera un virus. Él asintió lentamente. Pero el virus muere. ¿Y esto? Miró por la ventanilla. Esto solo necesita un escenario. Y espectadores. Noche, focos amarillos, viento seco del desierto. El equipo recibe a Tomás con las armas listas. No saben si confiar en él. ¿Está todo bien, señor? Él pasa junto a ellos sin responder. En su oído, la voz de Marina. El laboratorio en el acantilado. Hemos recibido las coordenadas. Hubo una extraña explosión de energía, una onda psíquica, como la activación del antiguo núcleo. Están construyendo un nuevo corazón, responde sombríamente. Pero esta vez no en una cueva, en las personas. ¿Cómo? Se detiene y observa el antiguo mapa de las tribus. A través de la fe, la luz del foco ilumina los símbolos en las paredes. Símbolos, modificados, no un colmillo, no el sol, un rostro, su rostro. Cientos de perfiles dibujados, con ojos rojos y la boca abierta en un grito. La firma debajo de cada uno. El eco, el original, el vacío. El eco, el original, el vacío. Marina susurra. Te adoran, o lo que te has convertido. Y en ese momento, detrás de ellos, se escucharon aplausos. Se giraron, ellos entraron.
5, y todos, con su rostro. 1, quemado. Otro, con máscara. Tercero, bestia. Cuarto, niño. Quinto, humano. Y el humano dice: nos creaste, nos diste forma, y ahora queremos devolverte a la manada. Tomás saca su pistola. No soy manada. Soy una bala en la frente de todo esto. Dispara. La primera copia cae. Las demás se lanzan hacia él. Y el caos comienza. La lucha en el pasillo. Polvo, sangre, garras, ráfagas de armas automáticas. Marina herida. Tomás, rodeado. Se ríen, con su propia voz. No nos destruirás, porque tú eres nosotros. Y si mueres, nosotros sobrevivimos. Tomás lanza una granada térmica al centro de la sala. No. Si muero, me llevaré a todos conmigo. Destello, pantalla blanca, silencio. Luego, uno de los exploradores camina entre los escombros, encuentra un cuerpo. Marina está viva. ¿Dónde está él? Ella señala hacia el cráter. Está abajo, solo. El explorador entrecierra los ojos. ¿Qué hacemos ahora? Marina se levanta, mira al cielo. Ahora rezamos para que siga siendo humano. Oscuridad, pero no vacía, viva. Desde lejos, destellos, gritos, el ruido metálico. Al principio sentía como si se hundiera, cayendo dentro de sí mismo, más profundo que nunca. No en un sueño, no en un recuerdo, en una grieta. Voz. Hola, Tomás. De nuevo tú. Él abre los ojos. Delante de él, un vasto desierto de arena. El cielo, con venas pulsantes. La arena, hecha de huesos de alguien. En el horizonte, ellos, versiones de sí mismo. El que se rindió, el que se convirtió en bestia, el que mató por sobrevivir, el que traicionó y el que estaba vacío. Cada uno de ellos avanza, cada uno con los mismos músculos faciales, con los mismos ojos, pero con un corazón diferente. Estamos cansados, dice uno. Luchaste por nosotros, dice otro. Pero ahora necesitas elegir quién eres, quién se quedará. Porque no todos podemos salir. Y entonces, un retumbido, algo negro cae del cielo, abrasante. Desde la arena se levanta un trono. Uno de nosotros debe sentarse. Uno gobernará. Los demás desaparecerán. El mundo real. Hospital. Marina está sentada junto a él, sosteniéndole la mano. El corazón está estable, pero el cerebro... El doctor sacude la cabeza. Está muy lejos. Ninguna señal de actividad cognitiva. No se ha ido. Está luchando. Siempre lucha, regresando adentro. Tomás está frente al trono. Alrededor, ellos. Susurros, el crujir de garras, aullidos. Siéntate, elige, acepta a uno, o ellos te elegirán sin ti. Mira a cada uno de ellos. Uno, sangriento. Otro, asustado. Uno, como una bestia. Pero el último, sin rostro, sin cuerpo, solo voz. ¿Quién eres? Soy todo lo que querías olvidar. Soy la ira, soy la sed. Soy el que sobrevivió a todo, y comenzó a desear más. No te elegiré. Entonces morirás, y todo se derrumba. Se lanzan unos contra otros, Tomás entre ellos. Cada uno replica sus movimientos. Cada uno sabe cómo piensa, pero solo él sabe cómo no pensar. Apaga todo. Cierra la mente. Borra el nombre. Borra el miedo. Borra la voluntad. Y en esto, gana. 1. Tomás sobrevive. 1 abre los ojos. Hospital. Mañana. Respira. Lentamente. Con fuerza. Marina salta. ¿Tomás? Él la mira. Y por primera vez sonríe. Yo estoy de vuelta. Ella llora. Él susurra. Y yo solo. Pero en algún lugar del mundo. Cámara. Pantalla. Flujo de video. En el monitor, el rostro de Tomás. Está diciendo algo, pero no con su voz. Volveremos. Cree que está solo. Pero estamos en cada uno que miró, que escuchó, que creyó. Somos una idea, un susurro, una ola. Y el siguiente no será una elección, será inevitable. 2 semanas después, Centro de Control de Información de la ONU.
Ginebra. El clima afuera es perfecto, pero dentro del edificio, caos. Ingenieros de bata blanca, militares con trajes oscuros, analistas con ojeras profundas. No han dormido en días. En la pantalla principal, flujo 9, señal desconocida, alcance global, naturaleza, no viral, psicoactiva, asociada a contenido visual, fuente, no identificada. Un técnico se gira. Está hablando. Usa su rostro. Revisamos decenas de servidores. No es un simple deepfake. Es como si realmente hablara. Marina entra al salón. Thomas la acompaña. Silencio total. Él camina entre las pantallas. En todas. Él, su rostro, sus ojos, pero vacíos. Intentaste destruirnos. Pero nos diste lo esencial. Forma. Ahora no tenemos cuerpo. Somos una idea. Estamos en el stream, en la voz, en el algoritmo. Y ahora, cada espectador se convierte en parte de nosotros. Thomas corta el sonido. ¿Cuántas visualizaciones? Solo en las últimas 24 horas. 4.2 mil millones. Marina susurra. Esto no son hombres lobo. Es cultura. Number. Es un arma. ¿Y qué haremos? Thomas observa el servidor central. Entraré. ¿Qué dijiste? Conéctenme al núcleo del flujo. Directamente. Él me imita. Debo enfrentarme a mí mismo. Y o lo destruyo en su origen, o dejo que el mundo entero se vuelva yo. Nivel subterráneo. Zona de conexión. Electrodos, implantes, acero helado. Thomas se recuesta en la cápsula. A su alrededor, miradas contenidas. Conexión en 3, 2, 1, flash. Y otra vez. No es un mundo, no es un sueño, no es la realidad, es la red. Miles de ventanas, millones de voces, rostros, rostros, rostros. Y en cada uno, él. Él está en el centro. Y de pronto, silencio. Frente a él. Eso. Una imagen digital. Perfecta. Pulida. Sin fallos. Thomas digital. Viniste. No te dejaré continuar. Ya lo hiciste. Me aceptaron. No con dientes. No con garras. Conscientemente. Quieren sentir poder, dolor, verdad. Yo soy el hombre lobo moderno. Sin cuerpo. Sin bosque. Soy el virus de la fe. Thomas aprieta los puños. Eres solo un eco. Yo soy la fuente. Él se lanza. Pelea, pero no con manos. Una batalla de información, de emociones. Cada pensamiento es un golpe. Cada duda, una herida. Lucha contra quien pudo haber sido. Y entonces, tienes miedo. Miedo de que si me vences, desaparezcas. Porque sin oscuridad, no eres nadie. No, sin oscuridad, soy libre. Él atraviesa el núcleo del flujo, llega al centro, se arranca a sí mismo, de adentro. Elimina, bloque por bloque, línea por línea. Thomas digital, grita. Si me destruyes, te destruyes tú también. Ya no eres humano. Tal vez, pero soy real. El código se derrumba. Mundo exterior. Los flujos de video se apagan, las pantallas se oscurecen, y en el centro solo queda una frase. El silencio. Dice más. Cápsula. La puerta se abre. Marina corre hacia adelante. Thomas respira. Profundo. Lento. Sus ojos son suyos otra vez. Sin rojo. Sin bestia. ¿Funcionó? Susurra ella. Él asiente. Ahora, en cada pantalla, ya no verán al monstruo. Entonces, ¿qué verán? Thomas mira al techo. A sí mismos, 4 meses después. Ciudad abandonada, profundidades del norte de Canadá. Nieve. Silencio. Casas destruidas. Muros quemados. Cables eléctricos, arrancados como venas. Aquí, alguna vez, hubo una base. Secreta, privada. Pertenecía a una corporación, a Eternis Genetics. No solo estudiaban restos del virus del hombre lobo, lo cultivaban. Thomas y Marina están frente a la valla rota. Encontraron la forma de recrear el núcleo, dice ella,
mirando el termógrafo, pero no como conciencia, como un mecanismo biológico, un parásito integrado al sistema nervioso de un soldado. ¿Un hombre lobo controlado? En teoría. En la práctica, una bestia híbrida, sin freno, con regeneración aumentada, habilidades de combate y una furia programada. ¿Cuántos? Según la infiltrada dentro del complejo, 4. Uno ya está activo. ¿Dónde? Marina alza la vista. Digamos, en todas partes, dentro del complejo. Sector 6. La pared explota. La alarma suena. Un soldado sale volando. Impacta contra el concreto. Detrás de él viene la bestia, casi humano, pero su cuerpo, hecho de músculos trenzados, piel gris, ojos negros como petróleo. Sus garras no son carne, son metal, titanio, hecho para matar. Desgarra carne, no por hambre, por orden. Cada movimiento es preciso, cada muerte calculada. Él es híbrido 001. Thomas está adentro, con fusil, con armadura, con el rostro, donde vuelve a asomar el lobo. «Háblale», pide Marina. «Eres el único que puede». No habla. Obedece protocolos. Inténtalo. Entran al salón principal. Silencio. 001, llama Thomas. Sé que puedes oírme. No soy tu enemigo. Soy como tú. Solo que yo elegí. Nada. Sangre gotea del techo. Algo cae desde las vigas. No tienes que ser su arma. Te usan, como nos usaron a nosotros. Movimiento. Desde arriba, desde el lado, desde todos lados. 01 salta, desde el techo, directo a Thomas. Él rueda, por poco. El impacto abre el piso. Polvo, gritos. Las paredes tiemblan. Marina, cúbrete. 01 arranca una tubería. La lanza. Thomas esquiva. Dispara. Inútil. Las balas solo. Lo enfurecen. La bestia se lanza otra vez. Garras al rostro. Thomas bloquea. Sangra. Ruge. Combaten. Como bestias. Como hermanos en guerra. Golpes al pecho. A la garganta. A las costillas. Y de pronto, una pausa. 01 lo domina. Se alza sobre él. ¿Recuerdas? Susurra Thomas cubierto de sangre. ¿Recuerdas lo que te hicieron? La bestia se detiene. Su mano tiembla. Sus ojos, por un instante, son humanos. Te llamabas Luis, dice Thomas. Eras soldado. No querías morir. Ellos prometieron fuerza. Y te dieron maldición. Noya Noya Ixi ruge. Luis. Y entonces, una orden desde los altavoces. Activar modo limpieza. Eliminar a Thomas 01 tiembla. Lucha contra la orden. Thomas toma el termocargador. Perdóname, hermano. Explosión. Luego, silencio. Thomas emerge de entre los escombros. Marina se acerca. Labio partido. Manos temblorosas. En el suelo. El cuerpo de 001. Aún respira. Los ojos, otra vez humanos. Gracias, susurra Luis. Yo soy de nuevo. Yo. Y muere. Thomas se pone de pie. La sangre le corre por el rostro. ¿Cuántos más? Marina responde. Encontramos 3 más. 1 aún en desarrollo. Los otros ya están en misión. ¿Dónde? Tokio. Ciudad del Cabo. Estambul. Thomas mira al horizonte. Entonces es hora de romper la cadena. Hasta la raíz. Hasta quienes empezaron esto. Carga su arma. Vamos, a la guerra. 48 horas después, Tokio. Noche. Neón. Colmenas de anuncios. Multitudes. Ruido. Vida. Pero debajo de eso, algo inhumano. Thomas y Marina entran a la ciudad, bajo nombres falsos. El satélite envía alerta. El híbrido está activo. No muestra agresión, pero... ¿Pero qué? Se fusionó con la masa. No podemos aislarlo. Está entre ellos. Vive, respira, se mueve, hasta que decida cazar. Estación de metro subterránea. Marina adelante, Thomas detrás. La multitud se mueve como un solo organismo, y de repente
Algo extraño. Todos los pasajeros giran la cabeza. Al mismo tiempo, Marina se detiene. Es él. Se infiltró en sus conciencias. Y entonces, la masacre. Uno se arranca las uñas y ataca a una mujer. Otro se rompe el cuello, pero sigue caminando. Un tercero saca un vidrio. Grita, ¡sangre pura!, y lo clava en su propio pecho. ¡No son híbridos!, grita Marina. Él los usa como marionetas. Y aparece. Híbrido 002, vestido como un hombre, pero camina como una bestia. Movimientos precisos. Ojos de silencio. Thomas, dice con calma, el que salvó, el que cerró el ciclo. Tú eres un error, responde Thomas apretando el cuchillo. Yo soy la mejora. En ti, la oscuridad lucha con la luz. En mí hay paz. Y ataca. Velocidad. Inhumana. Un golpe. Y Marina vuela contra la pared. Thomas bloquea el segundo. Pelea en el vagón. La gente cae. Grita. 002 rompe el vidrio. Arranca un asiento. Lo lanza como lanza. Thomas dispara. Falla. Marina se levanta. Activa electrochoque. El híbrido se detiene. Thomas aprovecha. Salta. Clava el cuchillo en su ojo. Pero 002 ríe. No somos solo carne. Somos arquitectura. Agarra a Thomas por el cuello. Nacimos de ti. Y ahora volveremos a ti. Y entonces, un zumbido lejano. Un segundo. 002 se tensa. Se detiene. No. Alguien, por encima, me desactivó y se desintegra, en polvo, en las manos de Thomas. Marina. ¿Qué fue eso? Thomas observa los restos. Entre la carne, un microchip parpadea. Inscripción: SCL-00. Source Control Link. División: Kraken. Ubicación: Estambul, sector Beta. Thomas levanta la vista. Ahí está. ¿Quién? El que nos creó. El que quiere ser Dios. El que se hace llamar Labrado. Estambul. Noche. Abajo. Calles antiguas. Arriba. Un laboratorio esculpido en la roca, donde el cuerpo humano dejó de ser un límite. Labrado no es humano. No es un hombre lobo. Es un constructo. La fusión de memoria genética, una matriz viral y una inteligencia artificial. Él sabe que Thomas viene y se prepara. Estambul. 4 de la mañana. Complejo laboratorio, sector Beta. Debajo de las catacumbas, una megaestructura. Hormigón, plasma, escáneres, drones con ojos rojos. En la pared, el símbolo. Proyecto Labrado, nacido de la extinción. Thomas y Marina bajan en un ascensor de carga. Sus trajes manchados de sangre. En sus ojos, ceniza. Aquí terminó todo, dice Marina. No, responde Thomas. Aquí fue donde todo comenzó. Dentro del sector, en una cámara de vidrio y acero, está él, labrado, mitad humano, mitad máquina. La piel, como cera, el cerebro, expuesto, una red sintética, conectada a su columna. Sus ojos son hendiduras láser. No se gira, pero habla. Bienvenido a casa, Thomas. No soy tuyo. Eres mi fracaso perfecto. Sobreviviste, te adaptaste y te convertiste en la fuente más pura. ¿Por qué haces esto?, grita Marina. Para cerrar el ciclo, para crear al que no lucha, al que acepta. Jugaste con millones de vidas, destruiste ciudades, para cultivar a un dios, y ya está aquí. Atención. Activando prototipo Omega. La cápsula de gel se abre. Adentro, una forma. Alta, perfecta. Su rostro es el de Thomas. El cuerpo, una mezcla letal de ADN. Fuerza, velocidad, regeneración y memoria. Prototipo Omega. ¿Qué es eso?, susurra Marina. Thomas no cree lo que ve. Soy yo, Omega habla. Yo soy tú, pero sin compasión, sin debilidad, sin... Marina. Carga. Una velocidad inhumana. Thomas esquiva. Golpe. Polvo. Chispas. Omega desaparece. Aparece detrás. Golpea las costillas.
Thomas cae. Marina dispara. Nada. Está aprendiendo. Respira Thomas. Se adapta. En tiempo real. ¿Cómo lo detenemos? Thomas se levanta. Mira al labrado. Rompiendo la idea. Grita. No soy tú. Eres solo una réplica. Sin pasado, sin dolor, sin sangre. Y sin eso, estás vacío. Omega ruge. Carga. Thomas lo esquiva, lo atrapa, lo encierra. Marina, córtale la energía. Entendido. La cámara se cierra. Cúpula de plasma activa. Omega. Grita. No con voz. Con el rugido de miles de hombres lobo. Thomas se acerca al labrado. Esto terminó. Labrado sonríe. Sangra por la boca. No, porque aunque hayas matado la idea, ya vive en ti. Thomas lo mira. Entonces, la llevaré conmigo. Y no la compartiré con nadie. Disparo. Labrado. Cae. Más tarde, en la superficie, Thomas y Marina suben las escaleras. La luz de la mañana los espera. ¿Te la llevaste contigo? Susurra ella. Él asiente. Dentro, cerrado. Hasta que la humanidad esté lista, o hasta que deje de ser yo mismo. ¿Y si dejas de serlo? Él se gira. Entonces, deténme. Ella sonríe, a través de las lágrimas. Siempre. Si la bestia cayó, no significa que se haya ido. 10 años después, en algún lugar de los Alpes, la nieve cae sobre las laderas. Silencio. Solo el viento y las huellas de una moto de nieve, perdiéndose en la distancia. En la cima de una colina, una cabaña. De madera. Sola. Dentro, una chimenea encendida. Libros, armas y un hombre. Canoso. Rasgos afilados. Ojos más profundos. Más callados. Thomas. Vive fuera del mundo. Lejos de las ciudades. Fuera de las redes. Fuera de la gente. Porque sabe que él es una cápsula. Lleva dentro algo que no puede ser destruido. Solo contenido. Un día, alguien golpea la puerta. Marina, más vieja. Con arrugas, pero con el mismo fuego en la mirada. Te traje esto, dice, y deja un portátil sobre la mesa. No estoy conectado a la red. Frunce el ceño. Lo sé, pero tienes que verlo. Él enciende el portátil. No hay conexión, solo un archivo. Hecho.avi. Presiona play. En la pantalla, una ciudad, una multitud, una pantalla gigante y en ella, su rostro, pero no sus ojos, y una voz, demasiado familiar, demasiado extraña. Él pensó que había cerrado el ciclo, pero solo fue el principio de uno nuevo. Dormí, esperé, y ahora que está débil, regreso, porque la fe no muere, solo cambia de forma. El archivo se apaga. Thomas cierra el portátil, mira por la ventana. Los copos de nieve caen lentos sobre el cristal. Entonces, es hora de volver a ser un cazador. Se pone la chaqueta, ajusta los cinturones, toma un cuchillo, el mismo, el primero. Y si puedes oírme, allá donde estés, susurra. Que sepas, ya no soy el de antes. Ahora soy el que viene por ti. Sale, a la noche, y en la distancia, un lobo aúlla. No a la luna, a él.